Maestra, buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a dar a conocer sobre la oración simple, para lo cual va a empezar mi persona. La oración simple es un conjunto de palabras con sentido completo, es decir, que está formado por un solo verbo. También está formado por un sujeto y por un predicado. Y para finalizar, con un complemento. Como ejemplo tenemos esta oración: Juan corre todos los días. Primeramente vamos a identificar el verbo que estaría en correr o en corre. Y seguidamente el sujeto que vendría a ser Juan. Y para finalizar el predicado que estaría en corre todos los días. Bueno, ahora prosiguiendo con la exposición, yo les voy a dar a conocer el reconocimiento de la oración simple. La oración simple es la mínima unidad del habla, con sentido completo. Las oraciones simples están constituidas por un sujeto y un predicado. ¿Cómo identificar una oración simple? Fácil. Lo primero que se debe de hacer es subrayar el verbo y fijarse en qué número de persona está. Será el verbo quien nos dé la pauta para descubrir el sujeto. Ahora, ¿qué es un sujeto? Todos saben que es un sujeto, pero les recuerdo que el sujeto dice de quién se habla en la oración, tiene como núcleo un nombre o un pronombre. Ahora, existen dos tipos de sujeto. Uno, el sujeto explícito y dos, el sujeto implícito. Ahora, el sujeto explícito es aquel que aparece de forma visible dentro de la oración, es decir, podemos identificar la palabra que gramaticalmente corresponde a la función del sujeto. Como ejemplo tenemos el siguiente enunciado: tu perfume huele delicioso. En este caso, la palabra tu perfume es el sujeto explícito y huele el verbo. Como segundo tenemos al sujeto implícito. ¿Qué es el sujeto implícito? Es aquel que no aparece representado por sobreentenderse. El sujeto implícito también es conocido como sujeto omitido, sujeto elíptico y sujeto tácito. Ahora, como ejemplo de este tipo de sujeto tenemos al enunciado no he jugado contigo. En este caso, yo sería el sujeto implícito, ya que se entiende que al decir no he jugado se refiere a yo, es un yo omitido. Ahora, como ejemplo final, tenemos este enunciado que viene a ser Jorge baila muy bien. Ahora, lo primero que debíamos hacer es subrayar el verbo, que es baila, y identificar a qué persona pertenece. En este caso, baila pertenece a la tercera persona. ¿Y por qué es simple este enunciado? Fácil, porque tiene un solo núcleo, y el núcleo vendría a ser Jorge, que también es el sujeto, ya que es de él de quien se habla. Yo les voy a hablar sobre Gracias. los elementos de la oración simple. 1. El sujeto es el sustantivo, pronombre o sintagma nominal que cumple una función oracional en concordancia obligada de persona y de número con el verbo. En otras palabras, el sujeto es quien realiza las acciones de la oración. Por ejemplo, Juan es un gran pianista. Bueno, 2. El sustantivo. Funciona como sujeto de una oración. También designa o identifica a un ser animado o inanimado. Por ejemplo, el perro durmió toda la noche. Otro ejemplo sería Cristian juega o jugó todo el día un partido de fútbol. 3. El verbo es la clase de palabra que puede modificarse para concordar con la persona, el número, el tiempo y el aspecto que posee el sujeto, del cual habla. Se trata del núcleo de una estructura que puede marcar la división del sujeto y predicado. Por ejemplo, yo como, él come, ella come, nosotros comemos, etc.
4. El predicado es la parte de una oración que forma junto con el sujeto los aspectos básicos de la oración. La función es informar la acción sobre el sujeto. Por ejemplo, el hombre parece fuerte. En este ejemplo, el predicado sería fuerte. Las clases de oraciones simples. Bueno, la primera es según la voz verbal. En esta se encuentra la voz pasiva y la voz activa. Para poder explicar esto, vamos a poner 2 ejemplos. María preparó la comida. La comida fue preparada por María. Podemos darnos cuenta que estos 2 ejemplos transmiten la misma información. Pero ¿cuál es la voz activa? ¿Cuál es la voz activa? Bueno, la primera es la voz activa. ¿Por qué? Porque el sujeto María es quien realiza la acción, que expresa el verbo preparó. Es por lo tanto un sujeto agente. Para darnos cuenta en una oración si es una voz activa, pues cuando es una voz activa está primero el sujeto, el verbo y el complemento directo. Ahora, en el segundo caso, pues el sujeto se convierte en paciente. Es decir, es quien recibe la acción. Y pues lo que resalta más aquí es la acción. Entonces, es una voz pasiva. Bueno, ahora, hablemos de otra clase de oración simple. En personal, pues el verbo es personal. Por ejemplo, María come pan de la tienda de su amiga. Come es un verbo personal. Ahora, en lo impersonal, pues esta carece de un sujeto. Y también se divide en 3. Estas siempre se van a constituir en tercera persona singular. Por ejemplo, pues, están fenómenos meteorológicos, en la cual el verbo es climatológico. Por ejemplo, llueve. Un ejemplo sería llueve mucho todavía. Ahora, aparte, también tenemos las gramaticalizadas. En este aspecto encontramos el verbo haber, hacer y ser, la cual se utiliza en las oraciones. Por ejemplo, hace mucho frío en Puno, hay una fiesta en casa de mi amiga, y entre otros ejemplos. Ahora, también tenemos impersonales con C. Estas, pues, siempre comienzan con C. Por ejemplo, se cayó de la cama, y entre otros ejemplos. Bueno, eso sería todo. Bueno, prosiguiendo o continuando con la parte 2 de las clases de las oraciones simples. Bueno, tenemos según la naturaleza del predicado y según la actitud del hablante. Según la naturaleza del predicado, estas se dividen en 2, que son copulativas y predicativas. En las copulativas, estas tienen predicado nominal y estas oraciones se construyen con los verbos ser, estar o parecer y un complemento atributo. También pueden llevar un complemento circunstancial, pero ningún otro complemento verbal. Por ejemplo, Juan es muy valiente. Aquí se ve o se determina o se puede observar el verbo es. Entonces, esto va a ayudar mucho a determinar qué es el sujeto, gracias al atributo que también se encuentra en esta oración. Ahora, yo me hago la pregunta, ¿qué es Juan? Y la respuesta vendría a ser, es muy valiente. En todo caso, va a determinar qué es el sujeto, gracias al atributo que se le da, o bueno, determinar qué es Juan. Bueno, seguimos con las predicativas. Estas oraciones predicativas son las que tienen un predicado verbal, que es el que se construye con verbos no copulativos, y, o sea, no incluyen ser, estar o parecer. Las oraciones predicativas pueden llevar cualquier tipo de complemento verbal, salvo el atributo. Ejemplo, Juan nada lejos. Se puede observar que aquí no está incluido los verbos ser, estar o parecer. Las predicativas se dividen en 2, que son las activas y las pasivas. En las activas tenemos las transitivas y las intransitivas. Las transitivas es aquella cuyo verbo es tan general que necesita un complemento directo para completarse, vale la redundancia. Ejemplo, Carlos lee libros. Si tan solo esta oración fuera Carlos lee, pues no se identificaría qué es lo que está leyendo Carlos, ya que el verbo lee es muy general
y podría en este caso Carlos leer cualquier cosa. Pero entonces tenemos que darle un sentido a esta oración y se le complementa con la palabra libros. En este caso estaríamos teniendo un complemento directo, que es Carlos lee libros. Ahora, los intransitivos. En los intransitivos pues se construyen con verbos que son tan específicos que admiten o no objeto directo. Sin embargo, algunos de estos verbos, habitualmente intransitivos, a veces pueden llevar objetos directos y formar oraciones transitivas. Bueno, seguimos con las pasivas. En las pasivas tenemos a las reflexivas y a las recíprocas. En las reflexivas, estas oraciones reflexivas son aquellas a las que el sujeto va a realizar una acción y al mismo tiempo va a tener el papel de objeto. Bueno, ponemos un ejemplo que es él se lavó. En este caso, el sujeto es él y el pronombre se va a ser el objeto. Y ambos van a representar una misma persona. Más el verbo lavó, pues aquí se realiza una función de complemento directo. Él se lavó. Las recíprocas. Es la acción que realiza el sujeto y el objeto. Y también entre el objeto y el sujeto. Por ejemplo, Martina y su novio se telefonean durante las vacaciones. Continuamos con la cuarta clase, que es según la actitud del hablante. En aquí observamos, se tiene 6 tipos, que son enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, desiderativas y dubitativas. En las enunciativas, pues en esto se informan un hecho, dicen algo que pasó o pasará. Pueden ser afirmativas o negativas. Ejemplos. En caso de la afirmativa, o de las afirmaciones, el ejemplo es este auto es muy viejo. Está afirmando que el auto es muy viejo. En las negativas, este auto no es mío, lo está negando. Ahora, interrogativas. Pues estos van a formular una pregunta y llevan signos de interrogación. También pueden ser directas o indirectas. Ejemplo de directas. Pues estas llevan signos de interrogación, tilde y entonación. Por ejemplo, ¿cuándo vienes? Ahora, en caso de las indirectas, se asume como una pregunta aunque no lleve los signos de interrogación, pero incluye la entonación y la tilde. Dime cuándo vienes. Ahora, en las exclamativas, estas van a expresar una emoción y llevan signos de admiración. Por ejemplo, ¡qué delicioso! ¡Auxilio! Imperativas. En este caso, el emisor emite una orden o una instrucción. Por ejemplo, no usar el celular, deténgase. Desiderativas son aquellas que expresan un deseo o algo que anhela o quiere. Por ejemplo, ojalá pronto volvamos a clase. En las dubitativas. En este caso, el emisor va a expresar una duda o no está seguro de lo que quiere decir. Por ejemplo, posiblemente mañana tengo una buena nota. Quizás Ya llegando a la parte final de lo que es de la presentación, del trabajo, la oración simple, yo les voy a dar a conocer de lo que es la parte de la conclusión, la parte final. ¿Ya? Para ello vamos a tener que observar lo que es un organizador visual para que ustedes lo puedan entender mucho mejor y así esquematizar el trabajo presentado. Bien, como ya mencionamos hace un momento, vamos a dar a conocer lo que es el organizador de las oraciones simples. En este caso se dividen en 3 subtemas en las que son según la estructura del predicado, según la actitud del hablante, según la naturaleza del predicado. Según la estructura del predicado tenemos personales e impersonales. En las personales son oraciones en las que sí existe o se da a conocer el sujeto en la oración. Caso contrario se da en las impersonales, en las que no se da a conocer el sujeto en dicha oración. Según la actitud del hablante, tenemos alguna de ellas que la compañera mencionó, como la enunciativa, informa un hecho real u objetivo, así por decirlo. En las interrogativas, información expresa, mayormente se dan lo que es en preguntas, oraciones con interrogativas. En las exclamativas se expresa una emoción, alegría, tristeza, sorpresa. En la oración se da esa emoción. Por eso es que su nombre mismo lo dice, exclamativa.
Desiderativa, tenemos expresa un deseo, una solicitud, una posibilidad de algo. Dubitativa, expresa duda o posibilidad de algo. Tenemos lo que es según la naturaleza del predicado, predicativas y copulativas. Las predicativas son las oraciones formadas por verbos predicados. Y en las copulativas son oraciones copulativas, que aquellos que están formados por un verbo copulativo. Bien, para concluir con este temario, con este tema, la oración simple, vamos a dar a conocer, vamos a mencionar un ejemplo muy claro para que ustedes lo puedan entender, que es Juan corre todos los días. Juan corre todos los días. Como primero mencionamos, identificamos el verbo correr, el verbo correr. Y pues tenemos, como segundo era identificar el sujeto. Para ello nos hacemos esta pregunta, ¿quién corre? Y pues nos vamos a dar a conocer Juan. Juan es el que corre. Entonces vendría a ser como pronombre personal él. Él corre todos los días. Y después reconocemos y señalamos lo que es, si es un sujeto expreso, si es un sujeto tácito. Como ya lo mencionó una compañera anteriormente, el sujeto expreso es el que es donde se encuentra ahí, es donde se encuentra en la oración el sujeto. Así como Juan, ahora podemos verlo. Caso contrario es en el sujeto tácito, que el sujeto viene incluido en el verbo. Es caso distinto. Y tenemos identificar el complemento. El complemento sería todos los días, el complemento de la oración. Y señalamos el predicado que vendría a ser corre todos los días. Y así es como nosotros vamos a poder identificar lo que es una oración simple y posterior a ello no tener complicaciones. Bien. Gracias por ver el video, espero que les haya servido mucho, pues la exposición ha concluido, la presentación del tema, que era un tema no tan complicado, un tema algo sencillo, que es la oración simple. Sin embargo, lo profundizamos mucho y les dimos a conocer, y espero que les haya servido mucho y espero que lo hayan entendido de manera correcta. Entonces, hemos concluido con la exposición. Muchísimas gracias por su atención.